¿Qué tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo podcast. Vamos a platicar el día de hoy acerca de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Este tema entra también dentro del marco de las condiciones y relaciones individuales de trabajo. Es importante mencionar que durante episodios anteriores ya hemos estudiado los derechos y las obligaciones de los patrones y de los trabajadores en cuanto a la duración, al término también de la relación laboral, y también identificamos en qué consisten y cuáles son las condiciones laborales. En este episodio vamos a concluir este tema y nos vamos a centrar en otros derechos y en otras obligaciones, y también en la capacitación y el adiestramiento, así como también en el derecho de preferencia, en la antigüedad, en los ascensos, y también haremos un análisis de la seguridad social en nuestro país. Comenzaremos hablando de los derechos del trabajador. Ya analizamos las características del derecho laboral y con ello también descubrimos que es un derecho de y para los trabajadores, pues al momento de su creación en el artículo 123 constitucional se establecen una serie de derechos a favor del trabajador. Estos son los mínimos que puede gozar. En cuanto a las obligaciones, podemos decir que en tanto el trabajador se encuentra en una relación de subordinación, es obligación principal del trabajador también prestar su servicio bajo la dirección del patrón, con la debida eficiencia y respeto, acatando cada una de las reglas que se prevén dentro de la fuente de trabajo para procurar la seguridad e higiene en el desempeño de sus labores. Para profundizar más en el tema de las obligaciones de los trabajadores, se sugiere analizar el artículo número 134 de la Ley Federal del Trabajo. A continuación, vamos a ofrecer una clasificación de las obligaciones. Comenzaremos con las obligaciones de dar. Se hace referencia a la obligación de realizar el trabajo contratado. Obligaciones de hacer. Estas consisten en los siguientes puntos. Primero, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor de las causas justificadas que le impidan acudir al trabajo. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite cuando, por siniestro o riesgo inminente, peligren personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. También debe de integrar los organismos que establece la ley, fundamentalmente comisiones mixtas a nivel empresarial. Deberá también comunicar al patrón las enfermedades contagiosas que padezca, tan pronto tenga conocimiento de ellas. Comunicar también al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños y perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. También, en este caso, se sugiere acudir al artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se señalan las prohibiciones y deberes que tienen también los trabajadores. Ahora bien, por obligaciones complejas se entienden las siguientes: cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables, observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para seguridad y protección personal de los trabajadores, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. Observar buenas costumbres durante el servicio, someterse a los reconocimientos médicos previstos en el Reglamento Interior de Trabajo y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padece de alguna incapacidad o enfermedad de trabajo
contagiosa o incurable. Por último, es importante mencionar que los trabajadores también deben lealtad y fidelidad al patrón, lo cual acarrea otro tipo de obligaciones. ¿Cómo cuáles? Guardar los secretos de la empresa. Abstención de actos de competencia. Trabajar eficientemente. Obligación humanitaria de asistencia y obligación de actuar con honestidad. En cuanto a los patrones, podremos decir que aun cuando el derecho laboral contempla diversas obligaciones a cargo del trabajador, la mayoría de las mismas las debe cumplir el patrón y se encuentran señaladas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y a continuación hablaremos de ellas. Comenzaremos con las obligaciones de dar. Cuando hablamos de las obligaciones de dar, estas van de la mano con los siguientes preceptos, que son pagar los salarios e indemnizaciones, proporcionar oportunamente a los trabajadores todos los útiles y herramientas necesarios y también repararlos cuando así se requieran y, bueno, pues cuando el trabajador se comprometa a usar las suyas propias, bueno, pues no será necesario. Proporcionar un local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo de los trabajadores, así como proporcionarles el número necesario y suficiente de sillas, casas comerciales, asientos, las oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos y también en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Pagar lo necesario para el sostenimiento en forma decorosa, pues de todos los estudios técnicos industriales en centros nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos. Reservar también cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes, un lugar no menor a 5,000 metros cuadrados para establecer mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. También deberá proporcionar a los sindicatos en los centros rurales un centro de operaciones, un local para que instalen sus oficinas. En cuanto a las obligaciones de hacer, ¿qué es lo que deberá de hacer en este caso el patrón? Bueno, pues deberá de expedir cada 15 días por solicitud de los trabajadores una constancia escrita de número de días trabajados y el salario percibido. También deberá expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. También deberá poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata anterior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales. También fijar y difundir la disposición conducente de los reglamentos de higiene y seguridad en lugar visible. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas ordinarias, así como las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de las sociedades cooperativas y cajas de ahorro. Por otra parte, así como los trabajadores deben lealtad y fidelidad al patrón, este tiene la obligación de tolerar, es decir, permitir a los trabajadores que para ejercer el derecho del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales falten a su trabajo cuando estas actividades deban realizarse en horarios de trabajo. También deberá permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión y ya sea accidental o permanente de su sindicato o el Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida. Permitir también la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en el establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darle los informes
que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Y por último, sus obligaciones complejas son colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores, capacitar y adiestrar también a sus trabajadores, así como instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse los trabajos de acuerdo con los principios de seguridad e higiene. También deberá observar las medidas adecuadas y las que fijan las leyes para prevenir accidentes en el uso de maquinaria, instrumentos o materiales de trabajo y disponer de todo el tiempo que sea necesario para dar medicamentos y material de curación indispensable a juicio de las autoridades que correspondan. También deberá contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y darles equipos y útiles indispensables. También deberá proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Podremos decir que en cuanto al tema de la capacitación y el adiestramiento, estos son derechos que contempla el propio artículo 123 constitucional, el cual, junto con la Ley Federal del Trabajo, los trata como sinónimos y establece expresamente la obligación de los patrones a proporcionarlos, con la finalidad de elevar su competencia laboral, así como prevenir riesgos de trabajo. El convenio 142 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país en 1978, establece orientación y la formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos, como obligación a adoptar los sectores de la economía dependiendo de las naciones y sociedades donde vaya a aplicarse. En cuanto a la capacitación, podemos decir que significa hacer a alguien apto o habilitarlo para algo. De esta forma, la capacitación busca preparar a los trabajadores de nueva contratación y demás interesados en ocupar vacantes o puestos de nueva creación. La capacitación es un derecho de los trabajadores y una obligación de los patrones, que tiene la finalidad de elevar el nivel de vida de los empleados y su productividad, conforme a los programas aprobados por los patrones, trabajadores e incluso sindicatos. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 39b, menciona que se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración máxima de 3 meses o, en su caso, hasta de 6 meses solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Durante ese tiempo, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. En cuanto al adiestramiento, podemos decir que adiestrar significa hacer diestro, enseñar, instruir. Este es un proceso que tiene por objeto
actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las empresas. El adiestramiento se encuentra encaminado a la enseñanza de habilidades y destrezas para que el trabajador desempeñe con mayor eficiencia y seguridad su actividad en la empresa o establecimiento. Cuando hablamos de las comisiones, podremos mencionar que la constitución de comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento es de carácter obligatorio cuando la empresa cuenta con más de 50 trabajadores. Dichas comisiones deben desempeñar las siguientes funciones. Esto conforme al artículo 153C de la Ley Federal del Trabajo. Primero, vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento. Fracción 2. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización, en este caso del trabajo, y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual. Fracción 3. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad a que se refieren los artículos 153K y 153Q, con el propósito de impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios. Cuarto, vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad y en la fracción quinta se señala que se deben resolver las objeciones que en su caso presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Si la empresa o negocio cuenta con hasta 50 trabajadores, será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la encargada de incentivar su productividad y crearle programas elaborados para tal fin. Además, existen los comités nacionales de capacitación y adiestramiento, siendo el Ejecutivo Federal el encargado de crear programas para mejorar la productividad e incrementarla dentro de las empresas, debiendo fijar las bases para ello. En la formulación de planes y programas de capacitación y adiestramiento, debe existir la participación de la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo contempla en el artículo 153U lo siguiente. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue a recibir esta por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral o presentar y aprobar ante la entidad instructora el examen de suficiencia respectivo. Los organismos especializados y los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cumpliendo los requisitos indicados por la Ley Federal del Trabajo. Esto último es muy importante considerarlo. Hablaremos a continuación de los derechos de preferencia, de los derechos de antigüedad y ascensos. El derecho de preferencia, tal como se establece en los artículos 154 al 156 y 159 de la Ley Laboral, ponen de manifiesto también, en el nacimiento de la relación laboral, normas para el ascenso de los trabajadores. Sin embargo, debe advertirse que se trata de una preferencia del segundo nivel, ya que respeta cualquier disposición contractual colectiva fundada en la cláusula de admisión a que se refiere el párrafo primero del artículo 395 de la Ley Laboral.
El antecedente del derecho de preferencia se encontraba en la Ley de 1931, en la fracción primera del artículo 111, que lo establecía en favor de los mexicanos, respecto de quienes no estuvieran en ese caso y de los sindicalizados, no importando que no exista relación entre el sindicato y el patrón. El derecho de preferencia lo constituye una serie de disposiciones que el patrón debe de tomar en cuenta para elegir al trabajador que cuente con mejores derechos para ocupar una plaza vacante o de nueva creación en relación con otros que pudieran tener expectativas sobre la misma. Es importante destacar que esta figura surgió para proteger la estabilidad en el empleo de los trabajadores, principalmente la de los trabajadores eventuales, pues la estabilidad en el trabajo da la certeza en el presente y en el futuro de una vida estable, porque se sabe que la permanencia en la empresa o establecimiento ya no depende de la decisión de otro, sino del cumplimiento de sus obligaciones. La preferencia es una obligación que la ley impone a los patrones para contratar a su personal, trasladándose dicha obligación al organismo sindical cuando existe pactada la cláusula de exclusión por ingreso, prevista en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, en la misma ley se señala lo siguiente en el artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que dispongan el contrato colectivo y el estatuto sindical. Hablaremos a continuación del escalafón. Dentro de las fuentes de trabajo existe un escalafón, la lista de trabajadores que laboran para un patrón agrupados o clasificados por categorías, grado o antigüedad. Este escalafón sirve para aplicar la promoción de los trabajadores a los puestos vacantes o de nueva creación, respetando la preferencia de derechos laborales. Cuando algún puesto se desocupa, debe cubrirse por el trabajador de la plaza inmediata inferior, recorriéndose así el escalafón y quedando vacante el último puesto, el cual deberá cubrirse respetando la preferencia de los trabajadores. Existen dos sistemas generales para realizar dichos ascensos. Primero, el escalafón ciego, que toma en cuenta exclusivamente el tiempo laborado por los trabajadores, y el ascenso por capacidad. Se desentiende la antigüedad para considerar exclusivamente la capacidad. Es importante también que se tome en cuenta que para no lesionar los derechos generados por los trabajadores al seguir cualquiera de los dos sistemas, es necesario que el patrón verdaderamente cumpla con su obligación de capacitar a todos sus trabajadores periódicamente, pues de esta forma no se sacrifica la producción por tomar en cuenta el tiempo laborado. Al respecto de las vacantes, podemos decir que éstas constituyen los puestos que ya están creados dentro de las fuentes de trabajo, pero que quedan desocupados porque los trabajadores que los poseían dan por terminada su relación de trabajo, constituyendo una vacante definitiva. Por otra parte, si el trabajador es suspendido del trabajo, se crea una vacante provisional. Los puestos de nueva creación son aquellas plazas que por las necesidades de la producción o del servicio, el patrón instaura dentro de su negocio. También pueden tener el carácter de definitivos o provisionales.
Habrá que acudir a la tesis 2A, diagonal J, punto 61, diagonal 2003, que habla de los derechos de preferencia, los que prevén los artículos 154, 156 y 157 de la Ley Federal del Trabajo, son de diversa naturaleza a los establecidos en el artículo 159 y por ello el plazo prescriptivo al que deben sujetarse es distinto. Cuando hablamos de derecho de antigüedad, debemos mencionar que la Ley del Trabajo de 1931 reconocía la antigüedad como un derecho que servía como base para el cómputo de algunos derechos de los trabajadores, como vacaciones e indemnizaciones por reajuste o bien en los casos de la negativa de los patrones de someterse al arbitraje de, en aquella época, la Junta de Conciliación y Arbitraje. Fundó posteriormente la estabilidad en el empleo, cuando los contratos colectivos con la antigüedad se fueron generando otros derechos y a la par de las nuevas situaciones suscitadas. El legislador entonces fue tomando de referencia para trasplantarla en la nueva Ley Federal del Trabajo. La antigüedad es el tiempo durante el cual está vigente la relación de trabajo y se genera desde el primer día que el trabajador se presenta a realizar su servicio, concluyendo cuando el vínculo laboral termina. Por otra parte, algunos estudiosos señalan la antigüedad como un hecho jurídico del que se desprenden derechos, en tanto se le entiende como un acontecimiento natural que produce consecuencias de derecho. De la antigüedad se derivan varios derechos consignados en la ley, como la estabilidad en el empleo. Por la antigüedad, el trabajador tiene derecho a permanecer en su trabajo, con excepción de los trabajadores despedidos injustificadamente y respecto de los cuales el patrón puede eximirse de la obligación de reinstalarlos mediante el pago de una indemnización conforme a la ley que se contempla en los artículos 49 y 50, fracción 2. También por indemnización al trabajador por rescisión de la relación laboral imputable al patrón. Por esta causa de rescisión, el trabajador puede separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dio la citada causa y tendrá derecho a una indemnización según su antigüedad, conforme al artículo 50 y 52. Por lo que hace a las vacaciones, todo trabajador que tenga más de un año de servicios puede gozar de un periodo de vacaciones en término del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Constancia de servicios. El trabajador tiene derecho a que el patrón, previa solicitud, le extienda una constancia de los días trabajados y del salario devengado y, en el supuesto de la separación de la relación laboral, una constancia de los servicios prestados. La antigüedad es determinada por una comisión integrada por patrones y trabajadores, la cual también otorga publicidad. Cuando el trabajador no se encuentre conforme con ella, puede objetar su inconformidad ante las autoridades en materia laboral. Cuando hablamos de trabajadores transitorios, esto es muy importante tomarlo en cuenta conforme a la tesis 2A, diagonal J.171, 2005, se dirige al ejercicio de su derecho de preferencia respecto de plazas vacantes o de nueva creación y debe tomarse en cuenta su antigüedad de empresa o genérica y no la de categoría o departamental, conforme a los artículos 154, 155, 156 y 157 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a los ascensos, bueno, pues estos consisten en la modificación de las funciones inicialmente contratadas, con una mejora profesional y económica para el trabajador.
tendrá derecho a ascensos cuando se presente alguna vacante en puesto de superior categoría o cuando se creen nuevos puestos, siempre que compruebe encontrarse capacitado para desempeñar dicha vacante o nuevo puesto. En los contratos colectivos se establecerá la forma en que deberán acreditarse la aptitud y otorgarse los ascensos. Los contratos colectivos suelen establecer con gran detalle y con muchas variantes los sistemas de ascenso. De entre los sistemas más utilizados puede mencionarse alguno de ellos, tales como la antigüedad, la selección por méritos o conocimientos y libre designación del empresario. Hablaremos a continuación de las utilidades. Estas son las ganancias que reportan los empresarios con la producción o la prestación de servicios a que se dedican. Todos los trabajadores tienen derecho a participar en ellas en una medida proporcional a su salario y a su antigüedad, dado que todos los patrones tienen la obligación de efectuar dicha repartición. La participación de los trabajadores en las utilidades se sustenta en los artículos 117, 120, 122, 123 y 127, que será pues ideal que se consulte. Según el artículo 126, existen empresas que están exentas de dicha obligación. ¿Cuáles? Las empresas de nueva creación durante el primer año, las empresas dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros 2 años del inicio de actividades, las empresas de industria extractiva durante el periodo de explotación, las instituciones de asistencia privada que no tengan designados beneficiarios individuales, el IMSS, instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia y las que tengan un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta que no sea superior al importe que marca la propia ley de la materia. Por disposición de ley, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas tiene como objetivo realizar los estudios necesarios para determinar las condiciones de la economía nacional y fijar el porcentaje de utilidad que las empresas tienen, en este caso, la obligación de otorgar a sus trabajadores. Se sugiere que para conocer todos los procedimientos y las etapas del pago de utilidades, se acuda al sitio oficial del Servicio de Administración Tributaria y se revise el manual que se facilita en ese mismo portal para el reparto de utilidades y acudir al más reciente. Cuando hablamos de la seguridad social para los trabajadores, podemos reflexionar que la creciente industrialización del país, a la par del aumento del sector obrero, hizo necesaria la fundación de instituciones que se encargaran del bienestar de los trabajadores, siendo la legislación en seguridad social una respuesta, la cual se encuentra fundada en el artículo 123, apartado A, en las fracciones 12, 14, 29 y en el apartado B en las fracciones 11, 13, 13 bis y 14. Así como en el artículo número 4, párrafos tercero y cuarto. La integración del sistema vigente de la seguridad social se efectúa en términos de 3 sectores importantes. Primero, los trabajadores en general, los servidores públicos y la población no sujeta a una relación de trabajo. Su finalidad radica en garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Vamos a hablar primero del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para administrarlo y garantizarlo y a la vez organizarlo, se decreta su creación como organismo público descentralizado con personalidad y patrimonios propios.
Por su parte, el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como su nombre lo indica, respeta y habla respecto a la seguridad social de los servidores públicos. Esta se encuentra normada por diversas disposiciones, entre las que destacan la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y las diversas leyes de servicios sociales de las entidades federativas, y también podríamos incluir los diversos reglamentos y demás disposiciones producto de las leyes antes citadas, las constituciones estatales también y las leyes reglamentarias en la materia. Hablaremos a continuación de la habitación para los trabajadores. El artículo 123 constitucional establece en su fracción 12 que toda empresa, persona moral, agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumple a través de las aportaciones de las empresas al Infonavit, a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores para otorgarles un crédito encaminado a la adquisición de una propiedad. La Ley Federal del Trabajo habla y menciona esta disposición, la misma que se encuentra regulada en el capítulo 3, en sus artículos del 136 al 153. De igual manera, el Infonavit se encarga de administrar el sistema de ahorro para el retiro, que se presenta, en este caso, al trabajador cuando deja de tener capacidad para el trabajo y ha llegado a su vejez. En el caso de las afores, de las cuentas afores, hay que hacer mención que las administradoras solo dan la información acerca de los saldos que hay en la subcuenta de vivienda, porque el Infonavit es el instituto que se encarga de su administración, de esta parte exclusivamente. Hablaremos a continuación de las mujeres menores y personas con discapacidades o capacidades diferentes en el trabajo. Hablaremos primero también al respecto de este tema de las obligaciones patronales en las relaciones de trabajo de mujeres y menores. Es importante destacar que como derecho fundamental previsto en nuestra Constitución, encontramos la igualdad entre hombres y mujeres, que también es aplicable en el derecho laboral. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece que no debe existir discriminación por razones de género. Incluso estipula que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Así pues, las mujeres deben tener las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Una de esas diferencias biológicas es la maternidad, la cual debe ser protegida por la Ley Federal del Trabajo a efecto de salvaguardar la seguridad del producto y la de la propia trabajadora. Lo anterior se encuentra regulado en la legislación en el título quinto, Trabajo de las Mujeres, artículo 64, 164, corrijo, al 172 de la Ley Federal del Trabajo. Respecto a los trabajadores menores de edad, también la Ley Federal del Trabajo establece distinciones en sus condiciones laborales con el objeto de proteger su crecimiento físico y mental. Se prohíbe la contratación de menores bajo el esquema que maneja la Ley Federal del Trabajo, e incluso de aquellos menores de 18 años que no hayan concluido su educación básica obligatoria, y para los
Menores, en este caso, que ya la hayan terminado, podrán trabajar, pero necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan y conforme a lo que estipula la autoridad en esta materia. También podremos incluir al inspector del trabajo o de la autoridad política. Para poder contratar a menores de 18 años, se les deberá someter a exámenes médicos periódicos que acrediten su aptitud para el trabajo. Las mujeres embarazadas y los menores tienen prohibido laborar en ciertas industrias o con condiciones laborales determinadas. Para conocerlas, se recomienda la consulta de la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 166, 167, 175, 176 y 191. Hablaremos a continuación de la Comisión de Seguridad e Higiene. En toda empresa o establecimiento se deben crear comisiones mixtas de seguridad e higiene, siendo el Reglamento Interior de Trabajo en donde se deben de asentar todas las bases para la integración y, evidentemente, también para su funcionamiento. Dichas comisiones tendrán como objetivos primordiales investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Para coadyuvar con las comisiones mixtas de las fuentes de trabajo, se proponen reformas y adiciones a las medidas establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo y en las normas oficiales mexicanas. Para abatir los riesgos en los centros de trabajo, se crea la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo y esto también se podrá consultar en el portal de dichas comisiones. Cuando hablamos de los riesgos de trabajo, pues estos son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo que desempeñan para el patrón. Esto será importante que se pueda reafirmar en la tesis número romano 1, primero, tesis J diagonal 50, que habla de los riesgos de trabajo, sus características y distinciones, conforme a lo dispuesto en los artículos del 473 al 475 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a las causas excusables de responsabilidad patronal, podemos decir que el patrón es el responsable de la seguridad, de la higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo. En el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, fracción cuarta, se indica que debe de proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Si el patrón cumplió con las referidas obligaciones, quedará excluido de responsabilidad, sobre todo cuando el riesgo profesional se suscita bajo las siguientes condiciones que están en el artículo 254. La primera es encontrándose el trabajador en estado de ebriedad y la segunda, encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico. Por otro lado, el artículo 488 de la ley citada señala las excepciones a los patrones. La primera sería que el trabajador haya ocasionado intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona, o la incapacidad sea el resultado de alguna riña o intento de suicidio. La única obligación que tendrá el patrón en estos casos es prestar los primeros auxilios y cuidar que se traslade al trabajador a su domicilio o a un centro médico. En cuanto a las causas inexcusables de
responsabilidad patronal, podemos decir que también es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen en estos casos los reglamentos interiores de trabajo y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes. E incluso debe comunicar al patrón o a sus representantes las deficiencias que advierten las instalaciones o utensilios de trabajo a fin de evitar riesgos en el mismo. Si el trabajador cumple con dichas obligaciones y aún así se produce el riesgo, el patrón será el responsable de este. Incluso por lo siguiente, que también se menciona en el artículo 489. Si el trabajador explícita o implícitamente hubiera asumido los riesgos de trabajo, o si el accidente ocurre por torpeza o negligencia del trabajador, o si el accidente es causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. El artículo 474 es el que hace mención de los accidentes de trabajo y menciona que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente o que se preste el trabajo. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente a su domicilio o a la inversa. Tenemos tesis, la Romano 1, 13, 7, J diagonal 13, que habla del accidente de trabajo, datos y elementos de prueba que debe aportar y acreditar el trabajador cuando ejercita la acción de su reconocimiento. En cuanto a las enfermedades de trabajo, podremos decir que es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Tenemos una jurisprudencia que lleva por título enfermedad profesional. Para determinar su existencia debe atenderse al trabajo desempeñado o al medio ambiente en que éste se preste más que a su nombre. Tenemos tesis segunda diagonal J 13 diagonal 2004. En cuanto a la incapacidad, se entiende la falta de capacidad para llevar a cabo una vida normal o para cumplir con una actividad laboral como consecuencia de una enfermedad o accidente. La Ley Federal del Trabajo establece los siguientes tipos de incapacidades. La temporal, que se indica en el artículo 478, la cual consiste en la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Por el tiempo que dure esta incapacidad, el trabajador va a tener derecho a percibir tanto prestaciones en especie, las cuales deben otorgarse con independencia del tipo de incapacidad presentada, como prestaciones en dinero, y lo vamos a explicar a continuación, o mejor dicho, a enunciar. Las prestaciones en especie, bueno, es la asistencia médica y quirúrgica, los medicamentos y material de curación, la hospitalización, la rehabilitación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. Y en cuanto a las prestaciones en dinero, pues va a recibir su pago íntegro del salario. Transcurridos 3 meses, puede el patrón pedir una nueva valoración médica y también puede solicitarse que se declare la incapacidad permanente con la indemnización correspondiente. La permanente parcial se encuentra en el artículo 479 y esta es la incapacidad permanente parcial. ¿Y a qué hace referencia? A la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. En este caso, las indemnizaciones que el trabajador va a gozar
es que va a tener las mismas prestaciones en especie que se señalaron en el punto anterior, pero tendrá derecho a una indemnización que consiste en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarle si la incapacidad hubiese sido permanente. Se tomará también el tanto por ciento entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Ahora bien, para determinar el porcentaje que se señala en el esquema anterior que acabamos de platicar, debemos acudir al artículo número 514 de la Ley Federal del Trabajo a efecto de que observemos cómo se evalúan las incapacidades permanentes. Por otra parte, el artículo 493 indica que si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o actitudes del trabajador para desempeñar su profesión, los tribunales podrán aumentar la indemnización hasta el monto que le correspondería por una incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar susceptible de producirle ingresos semejantes. En cuanto a la permanente total, bueno, esta es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. En este tipo de incapacidad, el trabajador también tendrá derecho a las prestaciones en especie ya mencionadas y al pago de una indemnización que consistirá en una cantidad equivalente al importe de cierto número de días de salario que la ley menciona. Ahora bien, para calcular el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo, debemos tener en cuenta que el salario base para su cálculo no podrá ser inferior al mínimo, pero no podrá exceder del doble del salario mínimo. En cuanto a la muerte, cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización corresponderá a lo que menciona el artículo 500 y dice que son 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y una indemnización consistente en 5,000 días de salario. Las personas que pueden solicitar el pago de la citada prestación e indemnización son los beneficiarios del trabajador fallecido, para cuya designación la Ley Federal del Trabajo establece en orden de prelación indicado en el artículo 501 y se van a observar las normas que cita el artículo 503. En cuanto a la prescripción de las acciones laborales del trabajador y del patrón, esta parte consiste en la liberación de las obligaciones laborales por el solo paso del tiempo, operando únicamente en la prescripción negativa. Las acciones de trabajo prescriben en 1 año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que también consigna la ley en los artículos del 516 al 522. Y bueno, con esto terminamos, damos por finalizado este podcast y podremos concluir, a manera de reflexión, que el estudio de los derechos y obligaciones obrero-patronales, pues no solamente es señalar cuáles son y en qué consisten, sino que además es necesario reflexionar en ellas para poder entender cada circunstancia y poder aplicar dichas normas.
Y bueno, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. Los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like y que activen la campana para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material. Y por último, no olviden compartir. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto. Gracias.